Estaban en el vestíbulo de mármol de una mansión que podría tragarse manzanas enteras. Y Yvonne Beckwith sabía exactamente lo que su familia pensaba de ella. El conductor que la trajo ni siquiera se molestó en ser amable. Las últimas palabras de su madre antes de que la puerta del coche se cerrara no fueron un adiós. Fueron un seco recordatorio de que debía estar agradecida por la oportunidad. Su padre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. 26 años siendo la decepción de la familia, le habían enseñado a Yvonne a reconocer la crueldad, incluso en sus formas más silenciosas. Y esto era crueldad envuelta en seda y presentada como salvación. La enviaban a vivir con un multimillonario solitario, un hombre cuyo nombre aparecía en revistas financieras, pero nunca en las páginas de sociedad. Su riqueza era tan vasta que rozaba el mito. Lo llamaron una alianza, una asociación estratégica, como un gesto de buena fe entre dos entidades poderosas. Lo que querían decir era, nos estamos deshaciendo de la hija fea, y si tenemos suerte, no la devolverá. El diseñador de interiores de la mansión debía tener un título en intimidación. Todo eran ángulos agudos y superficies frías, muebles ultramodernos que parecían pertenecer a un museo de arte contemporáneo, no a un hogar. Ventanas del suelo al techo que revelaban jardines impecables. Se extendían hasta bosques privados. Las cámaras de seguridad seguían sus movimientos. El aire mismo se sentía caro. Yvonne estaba allí con su única maleta, la que su madre había insistido en que empacara ella misma, porque el personal no debería tener que tocar tus cosas más de lo necesario. Y esperó. Había aprendido a tener paciencia en un hogar que nunca tenía tiempo para ella. Había aprendido a ser pequeña, a ocupar menos espacio, a disculparse por existir en habitaciones donde su presencia era apenas tolerada. No esperaba que la puerta se abriera como un trueno. Cleo no entraba en una habitación, sino que la reclamaba. Cada átomo de aire se reorganizaba en torno a la gravedad de su presencia. Yvonne había visto fotos, por supuesto, el puñado de fotografías profesionales que existían, siempre tomadas desde ángulos estratégicos en salas de juntas con poca luz. Ninguna de ellas las había preparado para la realidad de él. Eran alto, varios centímetros por encima del 1,80 m, con una complexión que sugería una dedicación obsesiva al fitness o algo mucho más primitivo. Su pelo blanco le caía más allá de los hombros, una elección inusual que debería haber suavizado su apariencia. Pero en cambio, lo hacía parecer algo esculpido en mármol y luz de luna. Tatuajes serpenteaban por sus brazos. Desaparecían bajo las mangas de una camisa negra que probablemente costaba más que los muebles de su habitación de la infancia. Patrones intrincados que parecían moverse cuando él lo hacía. Sus ojos eran oscuros, increíblemente oscuros, y se posaron en ella con una intensidad que la hizo sentir a la vez visible y transparente. El silencio se alargó. Yvonne se había vuelto muy buena soportando silencios incómodos. Señorita Beckwith. Su voz era grave, controlada, con un acento que no podía identificar del todo. Europeo, tal vez, pero filtrado a través de tantos años e idiomas que se había convertido en algo propio. La descripción que su familia hizo de usted fue notablemente inadecuada. Ella esperó a que llegara el insulto, la decepción apenas velada, la evaluación de todas las formas en que no cumplía con las expectativas. En cambio, Cleo se acercó más, y algo cambió en su expresión, algo que parecía casi fascinación. Dijeron que eras insignificante. Continuó, su mirada recorriendo su rostro con una atención que se sentía casi táctil. Estaban espectacularmente equivocados. Yvonne parpadeó. Y es en 26 años, nadie la había mirado como este hombre la estaba mirando ahora. Como si fuera una pintura en una galería. Algo digno de estudiar, digno de ver. Su mano se apretó en el asa de su maleta, anclada a la realidad. No estoy segura de qué le dijeron que esperara, dijo ella, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Pero estoy bastante segura de que no fue nada halagador. Una sonrisa tiró de la comisura de su boca, apenas perceptible, pero devastadora en su rareza. Su familia es profundamente hábil para infravalorar activos. Es un tema constante también en sus decisiones de negocios. La forma casual en que insultó a sus padres debería haber sido alarmante.
En cambio, Yvonne sintió algo peligrosamente cercano a la satisfacción. ¿Puedo mostrarle sus aposentos? Cleo señaló una amplia escalera que se dividía en dos direcciones. Debe de estar cansada del viaje. Fueron 45 minutos, dijo Yvonne. Soy de Connecticut, no de otro continente. Ah, ay, tío. Esa casi sonrisa de nuevo. Pero a veces los viajes más largos son los que nos alejan de la familia, ¿no diría usted? Él lo entendía. De alguna manera, este extraño lo entendía de una forma que su propia sangre nunca lo había hecho. Yvonne lo siguió escaleras arriba, sus zapatillas silenciosas sobre el mármol, mientras que los caros zapatos de cuero de él hacían clics seguros contra la piedra. El piso superior era un pasillo de puertas. Cada una probablemente conducía a habitaciones más grandes que su antiguo apartamento. Cleo se detuvo en una cerca del final. Esta ala es privada. Mis aposentos están en el lado opuesto. No será molestada a menos que lo desee. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances de reyes vampiros. Si disfrutas de este tipo de historias, por favor, considera apoyarnos en Patreon y hacerte miembro. Como miembro, tendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás aquí. Historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos, creados solo para nuestros seguidores. Además, también desbloquearás historias exclusivas de romance con Reyes Alfa. Te sumergirás en historias de amor más oscuras e intensas, llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirte, estás apoyando directamente al canal. Nos ayudas a dar vida a historias aún más inmersivas. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué edad tienes. Espero que disfrutes la historia. La habitación más allá de la puerta era enorme, decorada en tonos crema y gris suave, con una cama en la que podían dormir 4 personas, y ventanas con vistas a jardines iluminados por luces discretas. Una zona de estar, un escritorio, un baño visible a través de una puerta abierta. Era aproximadamente del tamaño de la cocina de sus padres. Es muy bonito, dijo Yvonne, porque, ¿qué más podía decir? Es aterrador. Es más consideración de la que he recibido en una década. No sé cómo existir en un espacio tan hermoso. Hay una sala de música en el tercer piso, dijo Cleo, observándola con esos inquietantes ojos oscuros. Su familia mencionó de pasada que toca el piano. La colección allí incluye varios instrumentos históricos. Siéntase libre de explorar a su gusto. Él sabía que ella tocaba el piano. Había recordado un detalle que sus propios padres probablemente mencionaron con desdén. Probablemente lo enmarcaron como otro de sus pasatiempos inútiles. Y no solo lo había recordado, sino que pensó en informarle sobre recursos que podría disfrutar. Yvonne sintió que algo se rompía en su pecho. Algún muro protector que había construido ladrillo a ladrillo durante años de negligencia casual. Gracias, susurró. Cleo inclinó la cabeza, estudiándola con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero que de alguna manera no lo era. La descripción de su familia la hizo sonar como una carga de la que estaban ansiosos por deshacerse. Se olvidaron de mencionar que tiene ojos amables, ojos raros, del tipo que ve a las personas en lugar de activos. La dejó entonces, con nada más que el suave clic de la puerta al cerrarse, y el peso persistente de palabras que se sentían como una revolución. Yvonne se quedó en su hermosa nueva prisión, que de alguna manera ya era más un hogar que la casa en la que había crecido, y se permitió llorar por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino algo más peligroso, algo que se sentía incómodamente cercano a la esperanza. La mañana siguiente llegó a través de ventanas que no habían sido cubiertas, porque Yvonne se había quedado dormida sobre las sábanas, todavía vestida, emocionalmente agotada de una manera que trascendía lo físico. Se despertó con la luz del sol y una desorientación momentánea, antes de que el recuerdo la golpeara como agua fría. Cierto, la mansión, el acuerdo, el multimillonario vampiro que la miraba como si fuera arte. Esfera, no, no vampiro, solo multimillonario, solo extraordinariamente pálido e inquietante y probablemente muy escandinavo.
Un golpe en la puerta interrumpió su espiral. Señorita Beckwith, el señor Cleo me pidió que viera si le gustaría desayunar. La mujer al otro lado era mayor, aún de rostro amable. Llevaba un atuendo profesional que lograba ser a la vez formal y cálido. Soy Margaret, la gerente de la casa, aunque sinceramente, manejar a Cleo es como pastorear gatos muy ricos y muy testarudos. Sonrió con complicidad. Está abajo fingiendo leer informes financieros, mientras en realidad espera a ver si se une a él. Es adorable, de verdad, de una manera aterradora de multimillonario. Yvonne se encontró sonriendo de vuelta. Probablemente debería ducharme primero. Tómese su tiempo. Ha estado vivo durante 401 años. Puede esperar otros 20 minutos. Oh, Margaret hizo una pausa. Probablemente aún no le ha contado esa parte, ¿verdad? Sobre lo de ser vampiro. El mundo se inclinó ligeramente. Lo siento, dijo Yvonne lentamente. ¿Acaba de decir vampiro? Margaret tuvo la decencia de parecer arrepentida. Bueno, esto es incómodo. Sí, vampiro. Antiguo, poderoso, absolutamente terrible en las interacciones sociales. A pesar de haber tenido siglos para practicar. No se preocupe, no muerde sin permiso. Y honestamente, con la forma en que ha estado embobado con usted desde que llegó, diría que está más segura aquí que nunca con su encantadora familia. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo o del mercado de valores, que el cerebro de Yvonne simplemente se negó a procesar la información correctamente. Vampiro, repitió. Ajá, querrá ducharse y cambiarse como dijo. Cleo tiende a caminar de un lado a otro cuando está nervioso, y el mármol hace bastante ruido. Le diré que bajará en breve. Margaret se fue. Yvonne se sentó en el borde de la enorme cama y se miró las manos. Estaban temblando ligeramente. Vampiro. Su familia la había enviado a vivir con un vampiro, lo que significaba que o Margaret estaba completamente loca, o la vida de Yvonne acababa de dar un giro hacia un territorio para el que su título de psicología definitivamente no la había preparado. Debería estar aterrorizada, debería estar planeando un escape, debería estar llamando a sus padres, excepto que no le creerían, e incluso si lo hicieran, probablemente no les importaría. En cambio, se encontró pensando en la forma en que Cleo la había mirado anoche, la forma en que se había dado cuenta de que tocaba el piano, la forma en que había calificado la evaluación de su familia como inadecuada. Si fuera un vampiro que quisiera hacerle daño, tuvo una amplia oportunidad anoche. Cuando estaba inconsciente y vulnerable. Si fuera peligroso, Margaret no habría sido tan casual con todo el asunto. Y si su familia la había enviado a sabiendas a un vampiro, bueno, eso era solo otra capa de crueldad que de alguna manera no la sorprendía en absoluto. Yvonne se duchó, se puso unos vaqueros limpios y un suéter sencillo, porque ni loca se iba a vestir elegante para desayunar con los no muertos. Y bajó las escaleras. La mansión era más fácil de navegar a la luz del día, aunque no menos intimidante. Siguió el sonido del café y se encontró en una cocina que era a la vez ultramoderna y acogedora. Todos los electrodomésticos de acero inoxidable y cálidos detalles en madera. Cleo estaba junto a las ventanas, a contraluz del sol de la mañana, que definitivamente debería haberlo hecho estallar en llamas si la mitología de los vampiros tuviera alguna precisión. Se había cambiado de ropa. Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta ajustada que mostraba la extensión completa de sus tatuajes, y su pelo blanco estaba recogido de una manera que hacía sus rasgos aún más llamativos. Se giró cuando ella entró, y algo cruzó su rostro demasiado rápido para identificarlo. No corriste, dijo. Margaret tiene un enfoque muy casual para soltar bombas sobrenaturales, respondió Yvonne, dirigiéndose a la cafetera porque si iba a tener esta conversación necesitaba cafeína. Debería haber corrido. La mayoría de la gente lo habría hecho. No soy la mayoría de la gente. Sirvió café, añadió crema, se giró para mirarlo. Mi familia me envió aquí sabiendo lo que eres, ¿verdad? Sí. ¿Pensaron que me matarías? La expresión de Cleo se ensombreció. Pensaron que te encontraría útil de alguna manera. Tu padre hizo varias bromas de mal gusto sobre los tipos de sangre durante nuestras negociaciones. Elegí interpretarlas como mal humor inducido por el estrés, no en lugar del desprecio insensible por tu bienestar
que realmente representaban. Yvonne tomó un largo sorbo de café. Era un café excelente, probablemente cosechado a mano por monjes en alguna remota región montañosa. Entonces, no vas a desangrarme y dejarme por muerta. No he matado a nadie por comida en más de 2 siglos, dijo Cleo. Lo encuentro incivilizado y también ineficiente. Las cadenas de suministro modernas son notablemente complacientes para aquellos con recursos y discreción. Aún bancos de sangre, entre otras fuentes. Dirijo varias empresas de suministros médicos. Integración vertical. Lo dijo como si estuviera discutiendo una estrategia de negocios perfectamente normal, lo que para él probablemente era. Yvonne, quiero ser muy claro sobre algo. No estás aquí como comida o entretenimiento o cualquier forma de mercancía. Estás aquí porque tu familia necesitaba asegurar mi continuo apoyo financiero. Y acepté este acuerdo porque tenía curiosidad por saber qué tipo de persona estarían dispuestos a sacrificar por su propio beneficio. Y ella dejó su taza de café. ¿Qué encontraste? Él se acercó más y había algo hipnótico en su forma de moverse, como agua o humo, demasiado fluido para algo que parecía tan sólido. Encontré a una mujer cuya familia la describió como simple, insignificante, útil solo para tareas administrativas básicas. Una mujer que según ellos no tenía talentos particulares, ni gracias sociales, ni valor en su sofisticado mundo. Suena bastante acertado, dijo Yvonne, tratando de ignorar cómo le latía el corazón. Encontré a una mujer, continuó Cleo, cuyo rostro tiene el tipo de estructura ósea que los pintores del Renacimiento habrían matado por inmortalizar, cuyos ojos tienen el tipo de profundidad que proviene de pensar realmente en el mundo en lugar de simplemente existir en él, cuya presencia en mi casa durante menos de 24 horas ya ha hecho que mi personal sonría más de lo que lo ha hecho en meses. Margaret sonríe mucho. Yvonne logró decir, no lo hacía hasta que llegaste. La mirada de Cleo era inquebrantable. Tu familia te mira y ve una decepción. Yo te miro y veo posibilidad. La pregunta es, ¿qué ves tú cuando te miras a ti misma? Nadie le había preguntado eso nunca. A nadie le había importado nunca. Yvonne respiró temblorosamente. Pues veo a alguien que aprendió a hacerse pequeña porque ocupar espacio siempre fue tratado como un robo. Alguien que se volvió muy buena en ser invisible porque la visibilidad solo llevaba a la crítica. Alguien que acaba de descubrir que la han enviado a vivir con un vampiro de 400 años. Y de alguna manera está más de acuerdo con eso que con la cena de acción de gracias en casa de sus padres. Cleo se rió y Tom, un sonido genuino que transformó todo su rostro. Tus instintos de supervivencia son refrescantemente pragmáticos. Mi terapeuta lo llama mecanismos de afrontamiento adaptativos. ¿Tienes un terapeuta? Mis padres dejaron de pagarlo cuando cumplí 25. Dijeron que debería ser capaz de manejar mi propia salud mental como una adulta. Cogió su café de nuevo. Entonces, vampiro, eso viene con el paquete estándar. Convertirse en murciélagos, odiar el ajo, estallar en llamas a la luz del sol. Tengo más de 400 años, dijo Cleo. A estas alturas, apenas me afectan la mayoría de las debilidades vampíricas tradicionales. La luz del sol es incómoda, pero no fatal. Puedo comer comida normal, aunque no lo necesito. El ajo es delicioso. Desafortunadamente, no puedo convertirme en murciélago, lo cual es decepcionante porque haría ciertas reuniones de la Junta mucho más entretenidas. Yvonne se atragantó con su café. Acabas de hacer una broma. He tenido 4 siglos para desarrollar un sentido del humor. Algunas de mis referencias son, admito, anticuadas. Por favor, dime que al menos una vez has hecho la broma de quiero chupar tu sangre con un mal acento de Transilvania. Su sonrisa fue devastadora. Solo una vez, en 1931, directamente a Bela Lugosi. No le hizo gracia. Y esto era una locura. Estaba en la cocina de un vampiro multimillonario, bebiendo café caro y bromeando sobre películas de Drácula. Su familia estaría horrorizada. Sus padres dirían que había perdido la cabeza. Yvonne nunca había sido más feliz. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué implica realmente este acuerdo? ¿Se supone que debo ser tu asistente, tu compañera?
¿Tu prueba viviente de que eres capaz de mantener alianzas con familias importantes? La expresión de Cleo se suavizó. Se supone que debes ser lo que quieras ser. Acepté este acuerdo porque estaba enojado con tu familia por tratarte como una moneda. Pues si tenía curiosidad por la persona de la que estaban tan ansiosos por deshacerse. Ahora que estás aquí, la elección de lo que suceda a continuación es tuya. Puedes quedarte o puedo organizar arreglos de vida alternativos con apoyo financiero. Eso te haría independiente de la influencia de tu familia. Puedes trabajar conmigo en varios proyectos si te interesa. O perseguir tus propios objetivos con los recursos que puedo proporcionar. Puedes explorar la casa, los terrenos, no, tomarte un tiempo para descubrir qué quieres de tu vida. Lo único que pido es que me des la oportunidad de demostrar que no todos los que tienen poder lo usan para menospreciar a los demás. Era demasiado, demasiado generoso, demasiado amable. Tenía que haber una trampa. ¿Por qué? La palabra salió cruda. ¿Por qué te importaría lo que me pase? Cleo guardó silencio por un largo momento, estudiándola con esos ojos antiguos que habían visto imperios nacer y caer. Hizo porque en 400 años de existencia he aprendido que las personas que la sociedad considera inútiles son a menudo las que tienen más valor. Porque la crueldad de tu familia me ofende a un nivel fundamental y me gustaría demostrar que están equivocados. Y porque cuando te miro, veo a alguien que merece amabilidad y tengo curiosidad por ver qué podría pasar si la recibe. Yvonne sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y se negó rotundamente a llorar de nuevo. No sé qué decir. Pues empieza con el desayuno. Margaret hace unos crepes excepcionales y encuentro que la mayoría de las crisis existenciales son más fáciles de manejar con el estómago lleno. Fue una sugerencia tan perfectamente mundana en medio de lo extraordinario que Yvonne se rió. Se rió de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar. La expresión de Cleo cuando la escuchó fue digna de catalogar. Algo entre sorpresa, placer y hambre. No de sangre, sino de algo mucho más peligroso. Ajo desayunaron juntos mientras la luz de la mañana llenaba la cocina, y Yvonne se permitió imaginar, solo por un momento, cómo sería pertenecer a algún lugar. La sala de música estaba en el tercer piso, exactamente donde Cleo había dicho que estaría, y era gloriosa. Yvonne se paró en la puerta y sintió que se le cortaba la respiración. El espacio era enorme, con techos abovedados y una acústica que probablemente costó más que las casas de la mayoría de la gente. Pero fueron los instrumentos los que hicieron temblar sus manos. Un piano de cola Steinway, negro y reluciente, colocado junto a ventanas con vistas a los jardines, violines en vitrinas de cristal, violonchelos en soportes, un clavicordio que debía tener siglos de antigüedad. Algunos de los instrumentos parecían piezas de museo, conservados detrás de cristales climatizados con pequeñas placas que indicaban sus orígenes. Se movió hacia el piano como si fuera el norte magnético. Oh my. Y ella hubiera estado buscando dirección toda su vida. El Steinway se puede tocar. La voz de Cleo vino desde detrás de ella, lo suficientemente baja como para no asustarla. Todo en esta sala está destinado a ser usado, no simplemente exhibido. Siempre me ha parecido trágico cuando las cosas hermosas se guardan detrás de un cristal y nunca se les permite cumplir su propósito. Yvonne pasó los dedos por las teclas sin presionar, sintiendo el suave marfil. Mi madre vendió mi piano cuando tenía 19 años. Dijo que ya era demasiado mayor para seguir perdiendo el tiempo en pasatiempos que no llevarían a una carrera. Tu madre, dijo Cleo con exquisita precisión, es una idiota. La risa que se le escapó a Yvonne fue mitad sollozo. En realidad es muy inteligente. Despiadadamente inteligente. Eso es lo que lo empeora. Sabe exactamente cuánto daño hace. Simplemente no le importa. Cleo se acercó más y pudo sentirlo detrás de ella. Usó una presencia sólida que de alguna manera no se sentía amenazante a pesar de todo lo que él era. Toca algo para mí. No he tocado en años. La memoria muscular es notable. Tus dedos recuerdan incluso si crees que has olvidado. Yvonne se sentó en el banco y el cuero era suave como la mantequilla, perfectamente acolchado. Sus manos encontraron la posición en las teclas como si volvieran a casa. Empezó con algo simple, un nocturno de Chopin,
que había sido su favorito cuando tenía 16 años. Cuando todavía creía que ser buena en algo podría enorgullecer a su familia. Las primeras notas fueron vacilantes, pero luego la música tomó el control, y sus dedos recordaron, y el tono del piano era tan perfecto que le dieron ganas de llorar. Tocó la pieza entera, perdiéndose en sus matemáticas. La forma en que las notas encajaban como piezas de un rompecabezas, creando algo hermoso a partir de un caos estructurado. Cuando terminó, el silencio se posó sobre la habitación como la nieve. «Oh, extraordinario», dijo Cleo en voz baja. «Estudiaste formalmente hasta que mis padres decidieron que era una pérdida de dinero. Seguí practicando en teclados digitales en la universidad, pero no es lo mismo». Yvonne se giró en el banco para mirarlo. «¿Por qué tienes todos estos instrumentos si no tocas?» «Toco, mal y con gran entusiasmo. Generalmente tarde en la noche cuando nadie puede oírme asesinar a Mozart». Él sonrió. «También los colecciono. Algunos de estos instrumentos tienen historias notables. Ese violín en la vitrina de la esquina perteneció a un compositor en Viena. Lo usó para escribir piezas revolucionarias que fueron prohibidas por el emperador. El clavicordio se tocó en la corte de Luis XIV. No son solo instrumentos, son supervivientes. Sobrevivieron a las personas que intentaron silenciarlos». Yvonne miró la colección con nuevos ojos, viendo no solo objetos hermosos, sino resistencia, preservación, desafío. «Coleccionas cosas que no deberían haber sobrevivido», dijo lentamente. «Colecciono cosas que merecían algo mejor de lo que recibieron». La mirada de Cleo era firme. «Personas, objetos, ideas. Cualquier cosa que fue infravalorada en su propio tiempo. ¿Eso es lo que soy? ¿Otra cosa que estás coleccionando?» «No». Lo dijo con tal certeza que ella le creyó. «Eres una persona que merece la oportunidad de descubrir quién es cuando no estás siendo constantemente menospreciada. Lo que elijas hacer con esa oportunidad es enteramente tu decisión». Durante las semanas siguientes, Yvonne descubrió que vivir con un vampiro de 400 años era significativamente más extraño y sustancialmente mejor que vivir con su familia real. Cleo mantenía horarios inusuales, lo que tenía sentido dada su naturaleza, pero siempre parecía estar disponible cuando ella necesitaba conversar o tenía preguntas. El personal de la mansión, todos los cuales aparentemente sabían de su condición de vampiro y no se inmutaban por ello, la trataban con calidez y amabilidad genuina. Margaret se convirtió en algo entre una amiga y una madre sustituta, ofreciendo consejos sobre todo, desde lidiar con el terrible sentido del humor de Cleo hasta navegar por el complejo mundo de su imperio empresarial. Porque los negocios de Cleo eran complejos, extensos. Abarcaban desde la tecnología hasta los suministros médicos, la seguridad privada y la logística internacional. Pasaba las noches en videoconferencias con asociados de todo el mundo, gestionando un imperio construido a lo largo de siglos con el tipo de pensamiento estratégico que proviene de tener, literalmente, todo el tiempo del mundo para planificar. Invitó a Yvonne a participar en reuniones si quería. Le ofreció acceso a sus archivos, sus estrategias, su pensamiento. Respondió a sus preguntas sobre tendencias del mercado, ética corporativa y el equilibrio entre el beneficio y la responsabilidad social. «Estás pensando en esto de forma equivocada», dijo Yvonne una noche, 3 semanas después de su llegada, mirando una propuesta para expandir operaciones en el sudeste asiático. Estaban en su estudio, una habitación cómoda forrada de libros en una docena de idiomas, sentados en sillas junto a una chimenea que era principalmente decorativa, ya que Cleo no sentía frío. «Te estás acercando a esto como una conquista. ¿Y si te acercaras como una asociación?» Cleo levantó la vista de su tableta. «Explícate, ¿estás planeando comprar acciones mayoritarias en empresas existentes y reestructurarlas bajo tu gestión? Lo cual es eficiente y te da el control, pero también destruye el liderazgo local y crea resentimiento. ¿Y si en su lugar ofrecieras una inversión minoritaria con apoyo técnico e intercambio de conocimientos? Obtienes influencia sin dominación. Ellos obtienen recursos sin perder autonomía. Y toda la región se beneficia del crecimiento cooperativo en lugar del colonialismo corporativo».
La miró fijamente durante un largo momento. Acabas de reestructurar una estrategia de expansión multimillonaria en menos de 30 segundos. ¿Eso es malo? Es brillante. Dejó su tableta. ¿Cómo viste eso? Yvonne se encogió de hombros. El enfoque empresarial de mi familia se basa en la dominación y el control. He pasado toda mi vida viéndolos tratar las asociaciones como adquisiciones hostiles. Nunca funciona tan bien como creen. La gente se resiente de ser conquistada. ¿Tienes un título en psicología? Sí. Título inútil según mi padre. No es práctico para los negocios. Tu padre, dijo Cleo, no reconocería la inteligencia práctica ni aunque le presentara un informe trimestral directamente en la cara. Yvonne resopló, lo que fue poco digno, pero satisfactorio. Ese es un insulto muy específico. Lo he estado guardando desde nuestra última negociación de contrato. Pasó 20 minutos explicándome principios básicos del mercado, como si yo no hubiera estado comerciando con materias primas desde antes de la revolución industrial. La sonrisa de Cleo fue afilada. Le dejé creer que me estaba educando. Parecía más amable que aplastar su ego públicamente. Eres un vampiro muy paciente. He tenido 400 años para practicar la contención. Algo cambió en su expresión, se volvió más serio. Yvonne, quiero preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente. No por obligación o por miedo a decepcionarme. Su ritmo cardíaco se aceleró. De acuerdo. ¿Estarías interesada en trabajar conmigo formalmente? No como asistente o en un puesto simbólico, sino como una consultora real en estrategias de impacto social y asociación comunitaria. He construido un imperio, pero lo he hecho con la mentalidad de alguien que pasó siglos viendo a los humanos como recursos o amenazas. Tú los ves como personas. Esa es una perspectiva que necesito y no tengo. Yvonne intentó procesar esto. ¿Quieres contratarme? Quiero trabajar contigo. Asociación, no empleo. Tendrías autoridad real para dar forma a cómo mis empresas se relacionan con las comunidades y los programas sociales. Acceso total a presupuestos y procesos de toma de decisiones. Tu propia oficina, personal si lo necesitas, y una compensación que te haría financieramente independiente de la influencia de tu familia para siempre. Era todo lo que nunca se había permitido desear. Propósito, valor. Hizo independencia. ¿Por qué? Preguntó. Porque todavía no podía creerlo del todo. Porque en 3 semanas me has hecho reconsiderar estrategias que he usado durante décadas. Porque tus ideas son valiosas y tu perspectiva es exactamente lo que necesito para asegurar que mis negocios hagan más bien que mal. Porque eres brillante y la única persona que no parece darse cuenta de eso eres tú. Se inclinó hacia adelante. Y porque soy lo suficientemente egoísta como para querer mantenerte cerca. La última parte fue dicha en voz baja, casi a regañadientes, como si no hubiera tenido la intención de que se le escapara. A Yvonne se le cortó la respiración. Cleo, no tienes que responder ahora. Piénsalo. Tómate tu tiempo. Pero ella no necesitaba tiempo. Había pasado toda su vida escuchando que no tenía nada valioso que ofrecer. Y aquí estaba alguien ofreciéndole no solo un trabajo, sino una asociación, respeto, la oportunidad de marcar una diferencia real. Sí, dijo. Me encantaría trabajar contigo. La sonrisa que cruzó su rostro fue de pura alegría, sin defensas y devastadora. Y Yvonne se dio cuenta, con una claridad repentina, de que estaba en serio peligro de enamorarse de un vampiro de 400 años que la miraba como si ella colgara la luna. Esta era o la mejor decisión que había tomado en su vida, o la más catastrófica. Y sinceramente, estaba bien con cualquiera de los dos resultados. Trabajar con Cleo fue intenso, desafiante y más gratificante que cualquier cosa que Yvonne hubiera hecho en toda su vida. Le dio una oficina en el segundo piso, un hermoso espacio con ventanas del suelo al techo y un escritorio que probablemente valía más que su viejo coche. La llenó con investigaciones sobre desarrollo comunitario, responsabilidad social corporativa, prácticas comerciales sostenibles. Pasaba sus días analizando varias empresas y descubriendo cómo hacerlas no solo rentables, sino activamente beneficiosas para las comunidades en las que operaban.
Cleo era una estratega brillante, pero pensaba en términos de siglos e imperios. Yvonne pensaba en términos de personas y comunidades. Juntos, crearon algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Estás reestructurando toda mi cadena de suministro médico, observó Cleo una noche mirando su última propuesta. Habían caído en un patrón de sesiones de trabajo nocturnas, generalmente en el estudio, rodeados de documentos e ideas contrapuestas. Tu cadena de suministro médico prioriza los márgenes de beneficio sobre la accesibilidad. La estoy reestructurando para priorizar ambos. Yvonne mostró un gráfico en su tableta. Mira, si ajustamos el modelo de distribución aquí y aquí, podemos reducir los costos en áreas desatendidas mientras mantenemos la rentabilidad general. La clave es la optimización del volumen y las asociaciones estratégicas con proveedores de atención médica locales. Esto requeriría negociaciones con más de 40 distribuidores regionales. Sí, y una revisión completa de nuestros protocolos logísticos. SIP. Y probablemente causaremos que al menos 15 ejecutivos amenacen con renunciar. Cuento con ello. Los que amenazan con renunciar por hacer la atención médica más accesible son exactamente los que no queremos que tomen decisiones de todos modos. Lo miró, a menos que pienses que es demasiado radical. La sonrisa de Cleo era depredadora. Creo que es perfecto. También creo que te has vuelto notablemente despiadada en muy poco tiempo. Aprendí del mejor. ¿Tu familia? Dios, no. Tú, mi familia me enseñó a ser cruel. Tú me estás enseñando a ser efectiva. Algo parpadeó en su expresión. Allí, y se fue demasiado rápido para identificarlo. No estoy seguro de que deba ser el maestro de ética de nadie. Has pasado siglos construyendo un imperio sin matar gente por comida. Has creado sistemas que emplean a miles. Podrías haber usado tu poder para dominar y aterrorizar. Y en cambio elegiste integrar y cooperar. Creo que te estás subestimando. He hecho cosas terribles, Yvonne. En mis primeros años, antes de aprender la contención, he matado, he manipulado, he usado a la gente y la he descartado cuando ya no eran útiles. ¿Hace cuánto tiempo? Él guardó silencio. La última vez que maté a alguien fue en 1823. Era un socio comercial que había estado vendiendo niños a dueños de fábricas. Perdí los estribos. Esos son 200 años sin matar gente, dijo Yvonne. Eso no es nada. Eso es crecimiento. Eso es elegir ser mejor. Tienes una visión notablemente generosa de la redención para alguien que fue criada por lobos. Mi familia desearía ser lobos. Los lobos tienen lealtad a la manada. Guardó su documento y cerró su tableta. Cleo, no espero que seas perfecto. Solo aprecio que estés tratando de ser bueno. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra. Se levantó de su silla y se acercó a las ventanas, mirando los terrenos iluminados por una sutil iluminación paisajística. Su perfil era llamativo contra la oscuridad. Todo ángulos agudos y poder controlado. ¿Los extrañas? ¿A tu familia? No, dijo Yvonne honestamente. Extraño a la familia que desearía tener, la que podría haber estado orgullosa de mí o interesada en quién soy. Pero a las personas reales, las que me trataron como una decepción toda mi vida, no las extraño en absoluto. Han intentado contactarte 6 veces en las últimas 3 semanas. Lo sé, los he ignorado a todos. Están preocupados por la imagen. Aparentemente, hay rumores de que estás influyendo en mis decisiones de negocios. Y varios de su círculo social han hecho comentarios sobre el acuerdo. Yvonne se rió, amarga y cortante. Déjame adivinar. Les preocupa que los esté haciendo quedar mal. Esencialmente. Cleo se apartó de la ventana. Tu madre dejó un mensaje de voz sugiriendo que deberías ser más visible en eventos sociales, representando a la familia apropiadamente. Tu padre envió un correo electrónico con puntos de conversación sobre cómo deberías describir tu posición aquí para mantener su reputación. Por supuesto que lo hicieron. Puede que haya respondido al correo electrónico de tu padre con un desglose detallado de cómo los márgenes de beneficio de su empresa dependen de mi apoyo financiero. Y cómo ese apoyo está condicionado a que su familia te deje en paz para hacer tu trabajo real sin interferencias. La cabeza de Yvonne se levantó de golpe. No lo hiciste. Absolutamente lo hice.
También puede que haya puesto en copia a varios miembros de la Junta y adjuntado documentación de cada decisión financiera cuestionable que ha tomado en los últimos 5 años. ¿Fue eso inapropiado? Eso fue magnífico. Yvonne no podía dejar de sonreír. ¿Qué dijo? Nada todavía. Pero imagino que la próxima reunión familiar será interesante. Ya no voy a ir a reuniones familiares. Bien, puedes venir a las mías en su lugar. Organizo una gala benéfica el próximo mes para una de nuestras organizaciones benéficas médicas. Suele ser insufrible, llena de gente rica felicitándose por su generosidad. Tu perspectiva sobre cómo hacerla menos horrible sería apreciada. A Yvonne le tomó un momento procesar lo que estaba pidiendo. ¿Quieres que te ayude a planificar tu evento de caridad? Quiero que la reestructures por completo para que realmente sirva a un propósito más allá de las redes sociales y las deducciones de impuestos. Confío en tu juicio. Además, Margaret piensa que tienes un gusto excelente y generalmente acierta en estas cosas. Margaret piensa que todo el mundo tiene mejor gusto que tú. Margaret no se equivoca. Se acercó más y había algo diferente en su expresión, algo casi vulnerable. Yvonne, y has transformado cómo pienso sobre mis negocios en menos de un mes. Has desafiado suposiciones que he mantenido durante décadas. Me has hecho querer ser mejor, no solo en los márgenes de beneficio, sino en contribuir realmente al mundo. Eso vale la pena celebrarlo, dejándote suelta en mi gala benéfica, asociándome contigo en algo que importa, mostrando al mundo que el poder y la riqueza pueden usarse para algo más que el ego y la explotación. Hizo una pausa. Ponle estando a tu lado en público y dejando muy claro que no estás aquí como una obligación contractual, sino como una socia igual en todo lo que hago. Oh, oh no, este era un territorio peligroso, del tipo donde los límites profesionales se desdibujan en algo mucho más complicado. Cleo, dijo Yvonne con cuidado, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? Honestamente, se pasó una mano por su pelo blanco, un gesto de frustración que nunca le había visto antes. No tengo idea. He tenido amantes a lo largo de los siglos, compañeras, personas que me importaron de diversas maneras, pero nunca he tenido a alguien que me haga querer ser humano de nuevo. Y no sé qué hacer con ese sentimiento. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Te hago querer ser humano? Me haces recordar cómo era conectar con alguien más allá de la estrategia y la supervivencia. Me haces reír, me desafías, me miras y ves a una persona, no un monstruo, o un recurso, o un medio para un fin. Acortó la distancia entre ellos hasta que estuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver motas de plata en sus ojos oscuros. Y cuando sonríes, quiero cosas que no me he permitido querer en más de un siglo. Eso es aterrador. Las manos de Yvonne temblaban. Soy humana. Tú eres inmortal. Las matemáticas en esto no cuadran exactamente. Lo sé. Y se supone que soy tu socia comercial, lo que significa que esto es probablemente increíblemente inapropiado. Indudablemente. Y mi familia se volvería loca si se enterara de que estoy involucrada contigo. Eso en realidad es un punto a favor de este plan. Ella se rió, sin aliento y abrumada. Eres muy malo para disuadirte de las cosas. 400 años y nunca he sido bueno negándome lo que quiero. Simplemente suelo ser mejor en no querer cosas que son complicadas. Su mano se levantó, flotando cerca de su cara, pero sin tocar. Esperando permiso. Dime que me detenga. Dime que esta es una idea terrible y que quieres mantener los límites profesionales. Lo respetaré. Nunca volveré a mencionar esto. Yvonne sabía que debía ser racional. Debería pensar en las dinámicas de poder y los seres inmortales, y en el hecho de que solo lo conocía desde hacía un mes. Debería recordar que finalmente estaba construyendo algo significativo con su vida, y el romance podría complicarlo todo. En cambio, se inclinó hacia su mano. Sintió sus dedos fríos contra su mejilla, y vio cómo su expresión se transformaba en algo que parecía reverencia. No voy a decirte que te detengas, susurró. La sonrisa de Cleo fue devastadora.
Gracias a Dios o a cualquier deidad que atienda las oraciones de los no muertos. La besó como si fuera preciosa, como si tuviera todo el tiempo del mundo y quisiera pasarlo memorizando el sabor de sus labios, el sonido de su respiración, la forma en que encajaba contra él. Fue suave e intenso, y nada como lo que Yvonne había experimentado antes. Besar a alguien que había tenido siglos para perfeccionar el arte de hacerlo. Cuando finalmente se separaron, ella estaba mareada y sonrojada, y absolutamente segura de que acababa de tomar la mejor o la peor decisión de su vida. Así que, logró decir, esto está sucediendo. Si tú quieres que suceda. El pulgar de Cleo trazó su pómulo. Tengo 400 años, Yvonne. He aprendido a tener paciencia. Podemos ir tan lento como necesites. Podemos mantener esto en privado si lo prefieres. Podemos detenernos por completo si cambias de opinión. Lo único que pido es honestidad. Quiero esto, dijo Yvonne, sorprendida por su propia certeza. Te quiero a ti. Simplemente no sé cómo reconciliar el querer a alguien que es inmortal cuando yo soy muy decididamente no inmortal. Algo parpadeó en su rostro, apareció y desapareció. Esa es una conversación para más tarde, mucho más tarde. Ahora mismo, me gustaría mucho besarte de nuevo. Ah, si eso es aceptable. Era más que aceptable. Era perfecto. Se besaron en el estudio mientras la luz de la luna pintaba todo de plata. Y Yvonne se dejó enamorar de un vampiro que la miraba como si fuera arte. La gala benéfica era en 6 semanas e Yvonne atacó la planificación con la misma intensidad que ponía en todo lo demás. El evento se había celebrado históricamente en el salón de un hotel del centro, asistido por la élite de Nueva York, con entradas carísimas y un impacto decepcionante. Yvonne miró el presupuesto, miró la lista de invitados y rápidamente decidió quemar todo el modelo hasta los cimientos. Lo vamos a trasladar a la mansión, anunció durante una reunión de planificación con Cleo y Margaret. Margaret parecía encantada. Cleo parecía intrigado. La mansión nunca se ha utilizado para eventos públicos, dijo. Entonces ya es hora. Mira, si vamos a pedir a la gente que done enormes cantidades de dinero a organizaciones benéficas médicas, deberían ver a dónde va ese dinero. Instalaremos estaciones por todo el recinto mostrando los programas reales que financiamos. Clínicas de salud móviles, iniciativas de educación médica, programas de acceso a medicamentos. Hazlo interactivo, hazlo real, haz que sea imposible ignorar el impacto humano. ¿Quieres convertir una gala benéfica en una experiencia educativa? Dijo Cleo lentamente. Quiero convertirla en algo que realmente importe. Los vestidos bonitos y el vino caro están bien. Pero si podemos hacer que la gente entienda lo que está apoyando, hacer que conecten emocionalmente con la causa, las donaciones se triplicarán. Margaret ya estaba tomando notas. Necesitaremos seguridad adicional, control de clima para los espacios exteriores, un catering que pueda manejar el servicio tanto en interiores como en exteriores. Y tendremos que reestructurar completamente la lista de invitados. Continuó Yvonne. Menos socialites buscando oportunidades para fotos. Y hay más gente que realmente se preocupa por el acceso a la atención médica. Líderes comunitarios, organizadores de organizaciones sin fines de lucro, profesionales médicos. Mézclalos con los donantes ricos. Haz que se produzcan conexiones. Cleo estaba sonriendo. Esa sonrisa particular que ponía cuando ella lo sorprendía con una idea que no había considerado. ¿Estás creando un evento de networking disfrazado de gala benéfica? ¿O no estoy creando una gala benéfica que podría cambiar mentes y políticas en lugar de solo generar deducciones de impuestos? Me encanta. Se reclinó en su silla. Aprobación total del presupuesto, lo que necesites. Margaret, asegúrate de que Yvonne tenga acceso a todos los recursos del evento y empieza a preparar los terrenos. Esto va a ser espectacular. Era ambicioso, posiblemente una locura, e Yvonne nunca había estado más emocionada por un proyecto en su vida. Las siguientes 6 semanas fueron un caos de la mejor manera. Yvonne coordinó con los directores de programa, programó oradores, trabajó con diseñadores para crear exhibiciones interactivas, entrevistó a trabajadores de la salud sobre sus experiencias,
Recopiló historias de pacientes. Creó presentaciones que harían imposible ignorar el impacto de su trabajo. Cleo ayudó donde pudo, ofreciendo siglos de experiencia en logística y planificación estratégica. Pero sobre todo, aún la observaba trabajar con una admiración indisimulada y se mantenía al margen. Su relación cambió, se asentó en algo que se sentía a la vez nuevo y antiguo. Trabajaban juntos durante el día, caían en los brazos del otro por la noche. Hablaban durante horas de todo y de nada. Él le contaba historias de siglos pasados, del mundo antes de los teléfonos inteligentes y la electricidad. Ella le contaba sobre crecer sintiéndose invisible, sobre aprender a encontrar valor en sí misma cuando nadie más lo hacía. «Estás pensando demasiado alto», murmuró Cleo una noche. Estaban en sus habitaciones tumbados en su cama, que era absurdamente cómoda y aproximadamente del tamaño de un país pequeño. «Prácticamente puedo oír tu cerebro girar. Lo siento, solo estoy repasando el programa del evento de nuevo. Son las 2 de la mañana. El programa del evento sobrevivirá hasta el amanecer». Yvonne se giró para mirarlo. Era este ser imposible que de alguna manera se había convertido en el centro de su mundo. ¿Alguna vez desearía seguir siendo humano? Él guardó silencio por un momento. A veces. Generalmente cuando estoy comiendo comida verdaderamente excepcional y solo puedo apreciarla intelectualmente. O cuando veo el amanecer y desearía poder sentir su calor como recuerdo haberlo sentido hace 400 años. ¿Lo deseas ahora? No, dijo en voz baja, acercándola más. Ahora mismo, pues estoy agradecido por cada año que me llevó a este momento. Cada década que sobreviví, cada siglo que soporté, todo me trajo aquí, a ti. Volvería a vivir todo de nuevo si este fuera el destino. Eso es increíblemente romántico para alguien que dice haber olvidado como ser humano. Tú me lo has recordado. Sus dedos trazaron patrones en su hombro. Me has recordado lo que se siente al preocuparse por alguien más que por la estrategia o la supervivencia. Eso es un regalo, Yvonne. Uno que no tomo a la ligera. Ella lo besó, lento y profundo, e intentó no pensar en el hecho de que ella era mortal y él no. Que su tiempo juntos tenía una fecha de caducidad que no podía negociarse ni extenderse. Excepto que tal vez sí podía. El pensamiento se coló, no deseado, seductor y aterrador. Cleo nunca lo había ofrecido, nunca lo había sugerido, pero la posibilidad pendía entre ellos como una respiración contenida. Podía preguntar, él podría decir que sí, podría tener la eternidad en lugar de décadas. Pero esa era una conversación para otra noche. Ahora mismo, solo quería que la abrazara a alguien que la veía como preciosa, que la trataba como arte, que había esperado 400 años y de alguna manera había decidido que ella valía la pena la espera. La gala fue magnífica. Los terrenos de la mansión se habían transformado en algo entre una fiesta en el jardín y un simposio educativo, con senderos bellamente iluminados que conducían a diferentes estaciones que mostraban sus programas médicos. Había una clínica móvil instalada cerca de los jardines, con personal completo y ofreciendo exámenes de salud gratuitos a los asistentes al evento. Presentaciones en bucle en el conservatorio, mostrando el impacto antes y después de sus programas de acceso a medicamentos. Trabajadores de la salud compartiendo historias con pequeños grupos de donantes. Yvonne llevaba un vestido en el que Margaret había insistido, de seda verde oscuro que la hizo sentir hermosa por posiblemente primera vez en su vida. Su cabello estaba elegantemente peinado y se había molestado en maquillarse porque esta noche importaba. Cleo se veía devastador con un traje a medida. Su pelo blanco recogido, sus tatuajes visibles donde sus mangas estaban arremangadas. Había tomado la decisión ejecutiva de que formal no significaba convencional, y el efecto era sorprendente. Cerca de la entrada, saludando a los cerca de la entrada, saludando a los invitados. Ciertamente espero que sí. Los escándalos son mucho más interesantes que la respetabilidad. Señor Cleo. Una mujer con un vestido de diseñador se acercó. Todo sonrisas artificiales y ojos calculadores. ¡Qué elección de lugar tan única! ¡Qué valiente al abrir su hogar privado! «Buena idea de la señorita Beckwith», dijo Cleo suavemente, su mano encontrando la parte baja de la espalda de Yvonne.
Ella creía que el trabajo caritativo significativo requiere transparencia y conexión. Estuve de acuerdo. La mirada de la mujer se agudizó sobre Yvonne. Evaluación y descarte ocurriendo en rápida sucesión. Beckwith. ¿Alguna relación con Richard Beckwith? Hija, dijo Yvonne, manteniendo la voz firme. ¡Qué encantador! No sabía que la familia de Richard estaba involucrada en los negocios de Cleo. Yvonne es mi socia, dijo Cleo, y había acero bajo la cortesía. Ella reestructuró todo nuestro enfoque hacia las iniciativas de impacto social y el compromiso comunitario. El evento de esta noche es enteramente su visión. La mujer parpadeó, recalculando. Ya veo, qué progresista. Se alejó e Yvonne soltó un suspiro. Eso fue insufrible. Sí, pero lo manejaste perfectamente. El pulgar de Cleo trazó círculos en su espalda. No así, lo que dije era en serio. Eres mi socia en todos los sentidos que importan. La noche se desarrolló en oleadas de conversación. Compromisos de donación que superaron las expectativas y un compromiso genuino de los asistentes. Yvonne observó a socialites adineradas escuchando realmente a los trabajadores de la salud. Vio a líderes comunitarios haciendo conexiones con posibles donantes. Fue testigo del tipo de interacción significativa que podría conducir a un cambio real. También vio a sus padres al otro lado del jardín. Ambos parecían incómodos y fuera de lugar entre la mezcla de alta sociedad y activistas comunitarios. La expresión de su madre cuando vio a Yvonne fue complicada, algo entre sorpresa y desaprobación. «Están mirando», murmuró Cleo. «¿Quieres que intervenga?» «No, déjalos mirar». Pero su padre se acercaba, con su sonrisa profesional firmemente en su lugar, e Yvonne se preparó. «Yvonne, ¿te ves bien?» Apenas la miró antes de volverse hacia Cleo. «Cleo, mi maravilloso evento, un enfoque muy único. El mérito es enteramente de tu hija», dijo Cleo. «Ha transformado cómo pensamos sobre el compromiso caritativo. Sus ideas han sido invaluables». La sonrisa de su padre se tensó. Sí, bueno, Yvonne siempre tuvo ideas bastante poco convencionales. Ideas poco convencionales que han resultado en un aumento del 30% en la efectividad del programa y el compromiso de los donantes, replicó Cleo. Yo llamaría a eso un éxito notablemente convencional. La madre de Yvonne se unió a ellos. Su evaluación de su hija fue rápida y cortante. «Te has cambiado el pelo». Sugerencia de Margaret, dijo Yvonne. Es muy atrevido. La forma en que lo dijo dejó claro que atrevido no era un cumplido. Le queda perfecto, dijo Cleo. Su voz era agradable, pero su expresión peligrosa. Por otra parte, Yvonne hace que todo lo que toca sea mejor. Es un talento notable. La tensión era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Sus padres claramente no esperaban que ella fuera tan central en el evento. No habían anticipado que podría tener éxito en algo que ellos descartaban como trabajo de caridad. «Deberíamos discutir la asociación continua de la familia», comenzó su padre. «Hay algunas oportunidades estratégicas». «No», dijo Yvonne en voz baja. Todos la miraron. «No», repitió su padre. «No estoy interesada en facilitar asociaciones entre su empresa y los negocios de Cleo. Ese no es mi papel aquí. Si quieren discutir oportunidades estratégicas, pueden programar una reunión formal a través de su equipo ejecutivo como todos los demás». Los ojos de su madre se entrecerraron. «Yvonne, no seas difícil. No estoy siendo difícil. Estoy siendo profesional. Hay una diferencia». La mano de Cleo presionó más firmemente contra su espalda. Apoyo y solidaridad. La posición de Yvonne aquí se centra en el impacto social y el compromiso comunitario. Las asociaciones comerciales quedan fuera de su ámbito. Si desean discutir posibles colaboraciones, estaré encantado de programar una reunión. Pero esta noche es sobre trabajo caritativo, no negociaciones corporativas. La expresión de su padre sugería que quería discutir, pero estaban en público, rodeados de posibles testigos y redes sociales. Forzó una sonrisa. «Por supuesto, estaremos en contacto». Se fueron e Yvonne soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Estuviste magnífica», dijo Cleo en voz baja. «Le dije que no a mis padres. Eso no es magnífico. Son solo límites básicos.
Para ti es revolucionario. Estoy orgulloso de ti. Las palabras la golpearon como una fuerza física. Orgulloso de ti. Palabras que había esperado toda su vida escuchar de su familia, ofrecidas casualmente por un vampiro que la conocía desde hacía menos de 2 meses. Yvonne se giró hacia sus brazos, sin importarle que estuvieran en público, sin importarle que la gente estuviera mirando. Gracias. ¿Por qué? Por verme, por creer que valía más de lo que mi familia nunca creyó, por darme la oportunidad de demostrarlo. La sonrisa de Cleo fue suave, genuina, devastadoramente hermosa. Yvonne, lo demostraste el primer día que te conocí. Solo te di el espacio para mostrarle al mundo lo que yo ya sabía. Se besaron allí en el jardín, rodeados de luces y música y el zumbido del exitoso trabajo de caridad. E Yvonne dejó de preocuparse por el escándalo, o las apariencias, o lo que pensara nadie. Había terminado de ser pequeña, de ser invisible, de disculparse por ocupar espacio en un mundo que había pasado 26 años diciéndole que no merecía ser vista. La gala fue un éxito masivo. Recaudó 3 veces las donaciones del año anterior y generó una cobertura mediática que destacó tanto la causa como el enfoque innovador. El nombre de Yvonne apareció en artículos sobre compromiso caritativo creativo. Su bandeja de entrada se llenó de solicitudes de consulta de otras organizaciones sin fines de lucro. Su familia no llamó. Están avergonzados, dijo Margaret unos días después del evento. Había llevado té a la oficina de Yvonne, lo que se había convertido en un ritual cómodo. Los eclipsaste espectacularmente y no saben cómo darle la vuelta a su favor. Bien, dijo Yvonne, sin levantar la vista de su portátil. Que se avergüencen. Cleo está preocupado por ti. Eso hizo que a Yvonne levantara la vista. ¿Por qué? Porque te has estado matando a trabajar durante 2 semanas seguidas. Porque funcionas a base de café y ambición. Porque eres brillante, pero también eres humana. Y los humanos necesitan cosas como dormir, comer y descansar. Estoy bien. Eres magnífica. También estás agotada. Margaret dejó el té. Él no te presionará para que descanses porque respeta tu autonomía. Pero tiene 400 años y es terrible ocultando sus emociones a las personas que han trabajado para él durante décadas. Ay, está preocupado. Yvonne se frotó los ojos. Solo quiero aprovechar el impulso de la gala. Hay tantas oportunidades abriéndose. Y si puedo, solo toma un respiro, querida. El mundo no se acabará si descansas una noche, pero descansar se sentía peligroso. Se sentía como renunciar al impulso que tanto había luchado por construir. Yvonne había pasado toda su vida escuchando que no era suficiente. Y ahora que finalmente tenía la oportunidad de demostrar lo contrario, la idea de bajar el ritmo se sentía como un fracaso. Trabajó durante la cena, durante la noche, hasta la medianoche. Estaba tan concentrada en su portátil que no se dio cuenta de que Cleo entró en su oficina hasta que él cerró suavemente el ordenador. Con todo respeto, dijo él. No, necesito terminar, necesitas dormir. Las propuestas seguirán existiendo mañana. Las oportunidades no se evaporarán de la noche a la mañana. Tu salud, sin embargo, se deteriorará si continúas a este ritmo. Dice el inmortal que no necesita dormir. Dice alguien que ha visto imperios nacer y caer, que ha visto a innumerables personas brillantes quemarse persiguiendo el éxito. Tienes permitido descansar, Yvonne. El éxito no requiere martirio. Quería discutir, pero el agotamiento la golpeó como una ola. Simplemente no quiero desperdiciar esto. ¿Desperdiciar qué? Esta oportunidad. Esta oportunidad de ser finalmente alguien digno de atención. Si bajo el ritmo, si descanso, la gente podría olvidarse. Cleo la levantó de su silla y la tomó en sus brazos. La gente no olvida la brillantez. No olvidan el impacto. No olvidan a las personas que realmente se preocupan por marcar la diferencia. Te has probado a ti misma 100 veces. Cuidarte no disminuye eso. Yvonne se apoyó en él, sintiendo su solidez fría. El extraño consuelo de ser sostenida por algo técnicamente no vivo, pero más presente que la mayoría de las personas vivas que había conocido. Tengo miedo. ¿De qué? De volver a ser invisible. De que todo esto sea temporal. De despertarme un día y darme cuenta de que esto fue solo un sueño, y que todavía soy la hija fea que nadie quería. Él la apartó para mirarla.
y su expresión era feroz. Nunca fuiste fea, nunca fuiste inútil. Estabas rodeada de gente demasiado superficial para reconocer la belleza cuando estaba justo frente a ellos. Ese fue su fracaso, no el tuyo. Eres parcial. Tengo 400 años. He visto la belleza en todas sus formas a lo largo de siglos y continentes. Sé lo que estoy viendo. Su mano ahuecó su rostro. Eres extraordinaria, Yvonne Beckwith, no por lo que has logrado en los últimos 2 meses, sino por quién eres. La forma en que ves a la gente, la forma en que te preocupas, la forma en que te negaste a volverte cruel a pesar de haber sido criada por la crueldad. Eso no es algo que puedas perder por descansar. Y ella lo besó porque las palabras se sentían inadecuadas, porque él acababa de derribar muros que ella había construido durante décadas. Porque la hacía sentir vista de maneras que nunca antes había experimentado. Ven a la cama, murmuró contra sus labios. Duerme. Mañana podrás seguir cambiando el mundo. Esta noche, déjame cuidarte. Ella dejó que la llevara a sus habitaciones. Dejó que la ayudara a ponerse ropa cómoda. Dejó que la atrajera a sus brazos en la enorme cama que olía a él. Colonia cara y algo únicamente de Cleo. Cuéntame una historia, susurró. ¿Qué tipo de historia? Algo de antes, algo humano. Y Beth guardó silencio por un momento, pasando los dedos por su cabello. Nací en lo que ahora es Rumanía, en 1624. Mi padre era un comerciante, relativamente exitoso, lo que significaba que fui educado. Viajé con él a diferentes puestos comerciales. Tenía 23 años cuando me convirtieron. Atacado por un vampiro que ya era antiguo en ese entonces, ella pensó que era hermoso. ¿Lo eras? Estaba aterrorizado. Pasé la primera década como vampiro, al convencido de que estaba condenado, de que había perdido mi humanidad para siempre. Me tomó otro siglo darme cuenta de que la humanidad no se trata de respirar o tener pulso. Se trata de cómo tratas a la gente, de lo que eliges hacer con el poder. Si usas tu tiempo para crear o destruir, ¿qué te hizo darte cuenta de eso? Una mujer en París en 1789, durante la Revolución. Me escondía en un edificio abandonado tratando de evitar el caos y ella me encontró. Era una revolucionaria, feroz, completamente sin miedo. Me miró a este monstruo escondido en las sombras y dijo, si vas a merodear por ahí ocupando espacio, hazte útil. Ayúdame a distribuir estos panfletos. No le importaba que fuera un vampiro. Le importaba si ayudaría a la gente a luchar por la libertad. Yvonne sonrió contra su pecho. ¿Lo hiciste? Distribuí panfletos durante 3 meses. Ayudé a la gente a escapar de la persecución. Usé mi inmortalidad para algo que importaba. Ella murió en el terror, pero me enseñó que lo que eres importa menos que lo que eliges hacer. La amabas, la admiraba. Fue la primera persona que me vio como algo más que un monstruo o una víctima. Sus brazos se apretaron alrededor de Yvonne. Eres la primera persona en más de 200 años que me ha hecho sentir humano de nuevo, que me ha hecho querer ser mejor, no por culpa o estrategia, sino porque mereces a alguien que sea digno de ti. Cleo, duerme, querida. Podemos hablar de filosofía y sentimientos mañana. Yvonne se durmió en sus brazos, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en años, amada de maneras que nunca había imaginado posibles. La propuesta llegó del abogado de su familia, entregada por mensajero a la mansión en una lluviosa mañana de martes. Yvonne la leyó 3 veces antes de procesar completamente lo que estaba viendo. La familia Beckwith quería formalizar su posición. Crear un marco legal donde ella actuaría como enlace oficial entre su empresa y los negocios de Cleo. Habían redactado un contrato que describía sus responsabilidades, que esencialmente se reducían a facilitar acuerdos y suavizar cualquier conflicto de intereses. Le ofrecían un salario, beneficios y un título que sonaba impresionante, pero no significaba nada. Lo que realmente ofrecían era control, una forma de atraerla de nuevo a su órbita, de usar su conexión con Cleo para su propio beneficio. Todavía estaba mirando los papeles cuando Cleo la encontró. Pareces estar contemplando un asesinato, observó. Casi.
Estoy contemplando decirle a mi familia exactamente dónde pueden archivar su propuesta de contrato. Él leyó por encima de su hombro, su expresión oscureciéndose con cada línea. Quieren emplearte para manipularme en su nombre. Esencialmente. Eso es impresionantemente audaz, considerando que podría destruir su empresa con una sola llamada telefónica. Cuentan con que soy demasiado blanda para permitir que eso suceda, demasiado desesperada por la aprobación familiar para arriesgarme a un conflicto. Yvonne dejó los papeles. Todavía piensan que soy esa chica triste que solo quería que sus padres la amaran. Lo eres, ella lo pensó. Realmente lo pensó. No, quería que esa chica fuera amada. Pero ya no soy ella. No necesito su aprobación. No necesito su validación. Tengo un trabajo que importa y gente que realmente me ve. Te tengo a ti. La sonrisa de Cleo era de orgullo. ¿Qué vas a hacer? Voy a declinar profesional y permanentemente. Y luego voy a dejar de esperar que se conviertan en la familia que merecía y empezar a construir la vida que realmente quiero. Esa es mi chica. Redactó la respuesta con cuidado, profesionalmente, dejando claro que no tenía interés en servir como enlace entre sus empresas, que su trabajo se centraba en el impacto social en lugar de en los acuerdos corporativos, y que todas las futuras comunicaciones comerciales debían pasar por los canales oficiales. Fue educada, firme y absolutamente final. Su madre llamó a la hora de recibirlo. Yvonne, creo que has malinterpretado la oportunidad que te estamos ofreciendo. Lo entendí perfectamente. Simplemente no estoy interesada. No seas ridícula. Esta es una oportunidad para contribuir realmente al negocio familiar, para demostrar que tienes valor. Ya tengo valor, madre. No necesito demostrártelo a ti. Silencio al otro lado. Entonces, no aprecio tu tono, y yo no aprecio ser tratada como una mercancía durante 26 años. Pero aquí estamos. Estás siendo manipulada. Ese hombre te ha convencido de que eres importante, pero solo eres su último proyecto. Se aburrirá eventualmente. ¿Y dónde estarás entonces? Las palabras deberían haber dolido. Deberían haber activado cada inseguridad que Yvonne había alimentado durante años. En cambio, solo la entristecieron. Adiós, madre. Colgó antes de que pudiera haber una respuesta, apagó su teléfono y fue a buscar a Cleo. Estaba en el gimnasio realizando una rutina que le recordó a Yvonne que debajo de los trajes caros había un cuerpo construido para la violencia. Lo observó por un momento, apreciando la forma en que se movía, su poder controlado. Mi madre piensa que me estás manipulando, dijo. Cleo se detuvo a mitad de movimiento, se giró para mirarla. ¿Lo estoy haciendo? No. Me estás mostrando cómo es ser valorada. Hay una diferencia. Cogió una toalla, se secó el sudor de la cara. ¿Qué le dijiste? Adiós. Apagué mi teléfono. He terminado. Terminado. Terminado de intentar ganarme el amor de personas que nunca iban a darlo. Terminado de encogerme para encajar en sus expectativas. Terminado de dejar que me traten como una decepción. Se acercó a él. Pasé toda mi vida queriendo que me vieran como tú me ves. Finalmente me estoy dando cuenta de que eso nunca iba a suceder, y estoy bien con eso. Cleo la atrajo a sus brazos a pesar de estar sudado por el ejercicio. La sostuvo como si fuera preciosa. Tienes permitido llorar por eso. Incluso si no merecen tu amor, tienes permitido llorar por lo que desearías haber tenido. Lo sé, pero también tengo permitido seguir adelante, construir algo mejor. Se quedaron allí en el gimnasio, ella en sus brazos, ambos respirando. O en el caso de Cleo, manteniendo la apariencia de respirar. Yvonne sintió que algo se asentaba dentro de ella. Alguna pieza final de dolor infantil soltando su agarre. Había terminado de ser la hija fea, de ser la decepción. Era Yvonne Beckwith, y era finalmente suficiente. La conversación sobre la inmortalidad ocurrió en una noche en que el otoño apenas comenzaba a llegar, cuando el aire tenía esa cualidad fresca que prometía invierno. Estaban en la sala de música, Yvonne tocando el piano mientras Cleo escuchaba. Cuando ella hizo la pregunta que se había estado gestando durante meses, ¿puedes convertir a la gente a ser los vampiros? Sus dedos no dejaron de moverse sobre las teclas,
tocando un preludio de Rachmaninoff, pero sintió que la atención de Cleo se agudizaba. Sí, lo has hecho 2 veces, una en 1847, una mujer que moría de tuberculosis y me rogó que la salvara. Una en 1923, un hombre que había sido herido de muerte protegiendo a niños durante un incendio en una fábrica. Ambos siguen vivos, viviendo sus propias vidas por el mundo. Yvonne terminó la pieza. Dejó que las notas finales se desvanecieran antes de girarse para mirarlo. ¿Por qué tan pocos? Porque la inmortalidad es tanto un don como una maldición. Porque convertir a alguien requiere que renuncien a su humanidad, a su capacidad de tener hijos, a sus conexiones con familiares y amigos mortales. Porque no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Se acercó más. ¿Por qué preguntas? Oh, porque tengo 26 años y tú 401. Porque cada día que paso contigo es un día más cerca del momento en que seré vieja y tú seguirás viéndote exactamente así. Porque estoy enamorada de ti. Y no sé cómo reconciliar el amar a alguien que me verá envejecer y morir mientras él permanece sin cambios. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una respiración contenida. Me amas, dijo Cleo, y su voz era áspera con algo que sonaba de asombro. Por supuesto que te amo. Eres brillante y amable, y me miras como si fuera arte. Me has dado una vida que nunca pensé que podría tener. Me has mostrado lo que es ser valorada. ¿Cómo podría no amarte? Cruzó la habitación en 2 zancadas, la levantó del banco del piano y la tomó en sus brazos. Te he amado desde el momento en que entraste en mi casa con una maleta y una dignidad silenciosa. Te he amado a través de cada idea aguda, cada decisión compasiva. Amo cada momento de verte, convertirte en la persona que siempre debiste ser. Te amo, Yvonne Beckwith, con todo lo que me queda de un corazón que dejó de latir hace 400 años. Se besaron como si el mundo se estuviera acabando. Desesperados y profundos, y llenos de todas las cosas que habían tenido demasiado miedo de decir. Cuando finalmente se separaron, Yvonne estaba llorando, y Cleo sostenía su rostro como si pudiera desaparecer. Quiero la eternidad, susurró. Quiero quedarme contigo. Construir esta vida que hemos comenzado. Ver a dónde va esto. Pero no quiero pasar 50 años temiendo el final. No quiero verme envejecer mientras tú te mantienes joven. No quiero que tengas que enterrarme, Yvonne. Quiero que me conviertas cuando esté lista. Cuando hayamos tenido tiempo de pensarlo realmente y hablar de todo lo que significa. Pero quiero esa opción. Quiero saber que esto no tiene que terminar con mi mortalidad. Cleo estaba muy quieto. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Renunciarías al sol, a la capacidad de tener hijos. Verías a todos los que has conocido envejecer y morir. Tendrías que alimentarte de sangre para sobrevivir. Cambiarías fundamentalmente de maneras que no puedes entender completamente hasta que suceda. Entiendo que mi familia ya actúa como si estuviera muerta. Entiendo que nunca he querido tener hijos. Entiendo que el sol es hermoso, pero tú eres más hermoso. Entiendo que el cambio es aterrador. Pero también lo es perderte. Ay, ella sostuvo su mirada. No te estoy pidiendo que me conviertas mañana. Te estoy preguntando si estarías dispuesto a considerarlo. Si esto es algo hacia lo que podríamos trabajar. Él guardó silencio por un largo momento, estudiándola con esos ojos antiguos. Si hiciera esto, si te convirtiera, sería para siempre. No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades. Una vez que eres un vampiro por la eternidad o hasta que alguien te mate. Esa no es una decisión que se deba tomar porque tienes miedo de envejecer. No tengo miedo de envejecer. Tengo miedo de perder esto, de perdernos, de perder el primer lugar donde he sentido que pertenezco. La expresión de Cleo se suavizó. Perteneces a mí, sin importar lo que seas, humana o vampira, mortal o inmortal, perteneces a mí. Eso no es negociable. Entonces ayúdame a quedarme. Ayúdame a convertirme en algo que pueda estar a tu lado durante siglos en lugar de décadas. Él besó su frente y sus mejillas, sus labios. Lo pensaré. Ambos lo pensaremos. Discutiremos cada aspecto, cada consecuencia, cada posible resultado.
Y si después de todo eso todavía quieres esto, si estás absolutamente segura, entonces sí, te convertiré. Te daré la eternidad si eso es lo que realmente quieres. Lo es. Entonces tenemos tiempo para asegurarnos. La llevó de vuelta al banco del piano, se sentó a su lado. Toca algo alegre, algo lleno de vida. Recuérdame cómo suena ser humano y esperanzado. O ella tocó Mozart, brillante e intrincado, lleno de precisión matemática y alegría inesperada. Cleo escuchaba con los ojos cerrados, y cuando terminó, besó su sien y susurró, «Te amo lo suficiente como para dejarte ir si eso es lo mejor. Recuerda eso. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que quieres una vida humana con alguien mortal, te dejaré ir. Pero Dios, espero que no lo hagas. Espero que me elijas a mí, que nos elijas a nosotros, que elijas la eternidad. Ya lo he hecho», dijo Yvonne. Los meses que siguieron fueron intensos, transformadores y ocasionalmente aterradores. Hablaban de la inmortalidad constantemente. Cleo compartió historias de vampiros que había conocido que se arrepentían de la conversión, que luchaban con el aislamiento y la naturaleza inmutable de su existencia. Le presentó a las dos personas que había convertido. Organizó videollamadas donde podían discutir sus experiencias honestamente. La mujer de 1847, Arena, era elegante y reflexiva. «No es lo que esperaba», dijo durante su llamada. «El hambre es manejable, pero constante. El aislamiento es más difícil, ver a los amigos envejecer y morir una y otra vez. Nunca poder mantener relaciones que duren. Pero he visto cosas, experimentado cosas, aprendido cosas que nunca podría haber hecho como mortal. No me arrepiento, pero entiendo por qué Cleo hace que la gente piense mucho antes de aceptar». El hombre de 1923, Thomas, fue más directo. «Es solitario como el infierno, incluso con otros vampiros, incluso con compañeros inmortales. Siempre eres consciente de que eres fundamentalmente diferente de la mayor parte del mundo. Tienes que ser cuidadoso, calculado, siempre ocultando lo que eres. Pero puedo seguir luchando por cosas que importan. He pasado un siglo trabajando en derechos civiles, protección ambiental, justicia social. Puedo jugar a largo plazo de maneras que los humanos no pueden. Eso vale algo». Yvonne los escuchó, absorbió sus perspectivas y sintió que su certeza se solidificaba en lugar de flaquear. «Quiero esto», le dijo a Cleo después de la última llamada. «No lo hago a ciegas ni de forma romántica. Entiendo la realidad. Lo quiero de todos modos. Por mí. Por nosotros. Porque finalmente encontré un lugar al que pertenezco y no estoy lista para renunciar a eso después de unas pocas décadas. Porque creo en lo que estamos construyendo y quiero verlo crecer durante siglos. Porque sí, te amo. Oh, y quiero la eternidad contigo». Cleo ahuecó su rostro entre sus manos. «¿Cuándo? Todavía no. Quiero terminar el proyecto de accesibilidad a la atención médica que comenzamos. Quiero ver los resultados de los programas educativos que implementamos. Quiero unos meses más de ser humana, de apreciar el sol y el sabor de la comida y los placeres simples de la mortalidad. Y luego, cuando esté lista, cuando me haya despedido de las partes de la humanidad que extrañaré, entonces quiero que me conviertas». «¿Cómo sabrás que estás lista?». Ella sonrió. «Lo sabré, 6 meses después, en una tarde de primavera, cuando los jardines estaban en flor». Yvonne se despertó y supo. Había pasado el día al sol, apreciando deliberadamente el calor en su piel. Había comido sus comidas favoritas, saboreando todo con cuidado, memorizando sabores que solo experimentaría intelectualmente después de la conversión. Había llamado a los pocos amigos que tenía, personas que había conocido a través del trabajo. Y había hecho las paces con el hecho de que eventualmente tendría que distanciarse de ellos. Encontró a Cleo en su estudio, trabajando en contratos que afectarían a comunidades en 3 continentes. «Estoy lista», dijo. Él levantó la vista de su escritorio y algo en su expresión cambió. «¿Estás segura?» «Completamente». Se levantó, rodeó el escritorio para pararse frente a ella. «Esta es tu última oportunidad para cambiar de opinión.
Una vez que comencemos este proceso, no hay forma de detenerlo. No quiero detenerlo. Quiero la eternidad contigo. Quiero pasar siglos construyendo cosas que importan y luchando por personas que necesitan protección. Quiero convertirme en algo que pueda estar a tu lado como una igual en todos los sentidos. Ella tomó sus manos. Conviérteme, Cleo. Hazme inmortal. Dame la eternidad. La transformación fue insoportable, hermosa y valió absolutamente la pena. Cleo la mordió en el estudio, sus colmillos perforando su garganta con precisión quirúrgica. E Yvonne sintió que su vida humana se desvanecía como el agua. El veneno ardió a través de sus venas como fuego líquido, reescribiendo su biología célula por célula. Gritó, lloró, sintió que estaba muriendo y renaciendo simultáneamente. Tomó 3 días, 3 días de agonía y transformación. De Cleo sin apartarse de su lado, de Margaret manejando la casa con tranquila eficiencia, mientras su mundo se reformaba en torno a un cambio fundamental. Cuando Yvonne finalmente abrió los ojos como vampira, Gustavo Nuenda era diferente. Los colores eran más nítidos, los sonidos más claros. Podía oír los latidos del corazón desde habitaciones lejanas. Podía oler la sangre, la vida y la muerte con una intensidad abrumadora. El hambre la golpeó como un golpe físico, y Cleo estuvo allí de inmediato con sangre almacenada, enseñándole a alimentarse, a manejar la necesidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando finalmente pudo hablar de nuevo, como si acabara de actualizar a la versión de lujo de la existencia. Todo es siempre tan intenso. Aprenderás a filtrarlo. Date tiempo. Yvonne se miró las manos, viéndolas con nuevos ojos. Todavía suyas, pero cambiadas, más fuertes, más rápidas, eternas. Ya no puedo salir al sol. No, eso es algo de lo que no puedo protegerte. La luz solar directa te quemará, potencialmente te matará. Tendrás que tener cuidado. Debería haber sentido pérdida. Debería haber lamentado esa libertad particular. En cambio, se sintió liberada. Menos mal que siempre preferí trabajar de noche de todos modos. Cleo se rió, la atrajo a sus brazos. Bienvenida a la inmortalidad, querida. Tenemos siglos por delante. Entonces será mejor que empecemos. Los años que siguieron fueron extraordinarios. Yvonne aprendió a navegar la inmortalidad con la misma determinación que había puesto en todo lo demás. Refinó sus habilidades, aprendió a controlar su hambre, se adaptó a la noche eterna. Ella y Cleo trabajaron juntos para expandir su imperio caritativo, usando su inmortalidad para jugar a largo plazo en cuestiones de justicia social. Viajaron por el mundo, conocieron a otros vampiros, construyeron alianzas y asociaciones que habrían sido imposibles en una sola vida humana. Yvonne descubrió que la inmortalidad no era solitaria cuando tenías a alguien con quien compartirla. Alguien que entendía lo que habías renunciado y lo que habías ganado. Su familia nunca supo lo que le pasó. Asumieron que simplemente había cortado lazos por completo, seguido con su vida. Ocasionalmente veía menciones de ellos en artículos de noticias. Su empresa declinando lentamente sin el apoyo financiero de Cleo. Su estatus social disminuyendo al no poder mantener la relevancia en tiempos cambiantes. No sintió nada. Eran parte de una vida pasada, una existencia humana que se había despojado como piel vieja. 10 años después de su transformación, Yvonne estaba en su mansión. Era ahora completamente suya, observando a Cleo revisar propuestas para una nueva iniciativa de atención médica. Él se veía exactamente igual que la noche en que se conocieron. Pelo blanco, ojos oscuros y rasgos devastadores. Ella se veía exactamente igual que a los 26 años, congelada en el tiempo. Te amo, dijo, porque podía, porque tenían la eternidad para decirlo. Cleo levantó la vista, sonrió. Yo también te amo. Ahora ven a ver esta propuesta. Creo que podemos reestructurar todo el modelo si lo abordamos desde una perspectiva comunitaria primero. Trabajaron juntos como iguales, socios en todos los sentidos, construyendo algo que los sobreviviría a ambos. La hija fea que nadie quería se había convertido en algo extraordinario. El rey vampiro que pensaba que estaba más allá de la conexión humana había encontrado a su igual. Juntos eran perfectos.
La mansión, que una vez fue un símbolo de aislamiento, se convirtió en un centro de actividad y cambio positivo. Celebraron conferencias para líderes de organizaciones sin fines de lucro. Organizaron sesiones de estrategia para trabajadores de la salud. Abrieron su hogar a personas que querían marcar la diferencia. Los terrenos donde Yvonne una vez caminó sola ahora veían a cientos de visitantes cada año. Personas que buscaban apoyo, orientación, recursos. Margaret, que había envejecido con gracia durante la década, todavía manejaba la casa con tranquila eficiencia. Había sabido desde el principio lo que Yvonne elegiría. Se había preparado para ello con el mismo enfoque práctico que aplicaba a todo. «Estás radiante», le dijo a Yvonne una noche, encontrándola en el pasillo. «La inmortalidad te sienta bien. Técnicamente estoy no muerta, no brillo. Radiante metafóricamente, querida. Eres feliz, encontraste tu lugar. Eso vale la pena celebrarlo». Yvonne la abrazó. A esta mujer que había sido amable cuando la amabilidad era rara, que había aceptado un hogar de vampiros con gracia y humor. «Gracias por todo. Oh, para. Me harás llorar y luego tendré que arreglarme el maquillaje». Pero Margaret la abrazó de vuelta, cálida, humana y real. 20 años después, Yvonne se había convertido en una fuerza en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Su nombre era sinónimo de estrategias caritativas innovadoras y desarrollo comunitario sostenible. Trabajó con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones privadas, siempre presionando por enfoques que priorizaran a las personas sobre las ganancias. Cleo la observaba con un orgullo indisimulado. Esta mujer, que había sido descartada como inútil por su propia familia, ahora cambiaba el mundo de maneras que ellos nunca podrían comprender. «¿Te arrepientes?», preguntó una noche, «de renunciar a la humanidad». Yvonne consideró la pregunta seriamente. «Extraño el sol a veces. O extraño la simplicidad de comer por placer en lugar de por necesidad. Pero no me arrepiento de la elección. Te tengo a ti. Tengo un propósito. Tengo tiempo para marcar realmente la diferencia en lugar de apresurarme a través de una sola vida. Eso vale más que la luz del sol». La empresa de tu familia se declaró en bancarrota la semana pasada. Ella levantó la vista de su portátil. «Lo vi. ¿Te molesta eso?» «No. Ellos tomaron sus decisiones. Podrían haber aceptado el apoyo que ofreciste. Podrían haberse adaptado a los mercados cambiantes. Podrían haber elegido la integridad sobre los márgenes de beneficio. No lo hicieron. Eso es culpa de ellos». 50 años después, Yvonne apenas recordaba cómo se sentía ser humana. Los recuerdos estaban allí, pero distantes, como ver una película de la vida de otra persona. Recordaba ser pequeña, ser descartada, ser tratada como una carga. Recordaba el miedo y la esperanza de entrar en la mansión de Cleo por primera vez. No lo extrañaba. Le gustaba en quién se había convertido. Esta versión de sí misma que podía pasar un siglo trabajando en un solo problema, que podía construir relaciones que duraran vidas enteras, que podía estar al lado de Cleo como una socia igual en todos los sentidos que importaban. «Me alegro de que me eligieras», dijo Cleo en su 50º aniversario, por así decirlo. «Me alegro de que nos eligieras a nosotros. La mejor decisión que he tomado». «¿Mejor que mandar a tu familia al diablo?». Esa es una segunda opción muy cercana. Se rieron juntos en el estudio, rodeados de siglos de recuerdos acumulados y décadas de experiencias compartidas. La hija fea y el rey vampiro, perfectamente emparejados, construyendo la eternidad, un día a la vez. Un siglo después de la transformación de Yvonne, la mansión acogió una reunión de vampiros y humanos que trabajaban juntos en iniciativas de salud global. El gran salón estaba lleno de conversación, colaboración, el tipo de trabajo significativo que trascendía la mortalidad. Yvonne se movía entre la multitud con fácil gracia. Siglos de práctica la hacían sentir cómoda en situaciones sociales que una vez la aterrorizaron. Cruzó la mirada con Cleo al otro lado de la habitación, vio su sonrisa. Sintió ese mismo aleteo de sentimiento que había existido desde el principio. Algunas cosas eran eternas, incluso para los inmortales. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y la mansión estaba tranquila de nuevo,
Estaban juntos en la sala de música. Los dedos de Yvonne se movían sobre las teclas del piano, tocando algo que ella misma había compuesto, algo que capturaba tanto la pérdida como la ganancia de la inmortalidad. ¿Recuerdas cuando llegaste por primera vez?, preguntó Cleo, asustada y desafiante y absolutamente decidida a no mostrar debilidad. Recuerdo pensar que ibas a ser cruel. De ella, con las manos en sus hombros. Vi de ella, con las manos en sus hombros. Vi a alguien extraordinario siendo tratado como inútil. Vi potencial siendo deliberadamente aplastado. Vi una obra maestra siendo descartada como basura. ¿Cómo podría no enamorarme? Yvonne se reclinó contra él. Somos asquerosamente románticos para ser criaturas inmortales de la noche. Contenemos multitudes. Ella se rió, se giró para besarlo. Te amo. Te amaré durante el próximo siglo y el siglo después de ese y cada siglo que siga. Gracias por demostrar que mi familia estaba equivocada. Gracias por mostrarme que valía más de lo que ellos creían. Tú te lo demostraste a ti misma, querida. Yo solo te di el espacio para hacerlo. Se quedaron allí mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Dos inmortales que se habían encontrado contra todo pronóstico, que habían construido algo hermoso a partir de la crueldad y el rechazo. La hija fea se había vuelto magnífica. El rey vampiro se había vuelto humano en todos los sentidos que importaban. Juntos eran perfectos, eternos, imparables, y tenían la eternidad para demostrarlo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta hermosa historia de amor. Dinos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre. Y desde dónde nos estás viendo y califica esta historia de 0 a 10 si tocó tu corazón. Y si disfrutaste de la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que vienen pronto. Hasta la próxima.